Buenos días, licenciado. Buenos días, Buenos días, licenciada. licenciada. Buenos días. Espero que todos estén bien. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a platicar del tema de los derechos y obligaciones de los trabajadores y también vamos a platicar de derechos y obligaciones de los patronos. Entonces, dentro de los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Nosotros tenemos los trabajadores, ¿verdad? A partir de que ya están contratados con una relación laboral con el patrono, si hay un contrato de trabajo o puede ser algunas veces formal, ¿verdad? Entonces, también puede iniciar esta relación de, de trabajo, ¿verdad? Entonces, podría ser, dependiendo las instituciones de las empresas, en los contratos de trabajo, hay un periodo de prueba que según la ley es de 2 meses, ¿verdad? Entonces, ese contrato puede terminar sin responsabilidad de alguno de los contratantes, tanto del patrono como de los trabajadores, ¿verdad? Entonces lo pueden dejar por finalizado sin ninguna responsabilidad porque es cuando se fija los primeros 2 meses como periodo de prueba. Entonces, eso es uno de ellos. Puede ser que al trabajador no le guste el trabajo también o el patrono tampoco. em, En este caso, en los primeros 2 meses de prueba que está, no le gusta el trabajo del trabajador, pues puede dar por finalizado darle cumplimiento, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos fundamentar en el artículo 81 del Código de Trabajo. Y el artículo 81 del Código de Trabajo establece que en todo contrato por tiempo indeterminado, los 2 primeros meses se reputan de prueba
salvo que por mutua conveniencia las partes pacten un periodo menor. Y durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede poner término al contrato, ¿verdad? Por su propia voluntad, con justa causa o sin ella, sin incurrir en responsabilidad alguna, lo que le estaba explicando. Entonces también establece que se prohíbe la simulación del periodo de prueba con el propósito de evadir el reconocimiento de los derechos irrenunciables de los trabajadores y los derivados del contrato de trabajo por tiempo indefinido. Si una o varias empresas contrataren trabajadores para prestar sus servicios a otra empresa, esta última será responsable frente a los trabajadores afectados de conformidad con la ley. Entonces, esto se refiere con relación a una de las obligaciones que se debe hacer dentro del trabajo, el periodo de prueba y que debe existir, ¿verdad? Aunque en algunas instituciones hay pactos eh, internos, ¿verdad? Hay pactos internos, en los pactos colectivos hay un reglamento y también hay donde a veces ponen periodos más largos de prueba, como 3 meses, 4 meses, y tenía conocimiento que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social les ponen hasta 6 meses, pero ya son pactos colectivos o reglamentos internos de parte de cada lugar. Pero según la ley, según el Código de Trabajo, son dos meses, ¿verdad? Porque este estipula más que todo para los trabajadores de iniciativa privada, ¿verdad? Entonces, al momento de que, eh, por ejemplo, si he tenido conocimiento de algunos trabajadores que han estado dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que les ponen un periodo de 6 meses de prueba y a los 6 meses les dice, miren, no son contratados porque no pasó el periodo de prueba. Pero si se rige por el Código de Trabajo, que es la ley, ¿verdad? La superior, ¿verdad? Entonces, a todo reglamento. Entonces, se rigen por ello y los han demandado y se han ganado los casos laborales, ¿verdad? Porque puede ser que es una estrategia para no pagar las prestaciones porque ya cuando una persona es contratada y ya pasó un día de los 2 meses, tienen derecho a los 61 días, ya tienen derecho a que se le paguen todas sus prestaciones. Entonces, puede ser eh, una estrategia para no pagar esos 4 meses de prestaciones, ¿verdad? Y pueden ir así contratando. Entonces, por eso se han ganado esos casos, porque ellos tienen obligación, si ya pasaron los 2 meses, de pagar las prestaciones completas. Entonces, por eso dice aquí, se prohíbe la estimulación del periodo de prueba con el propósito de evadir el reconocimiento de los derechos irrenunciables de los trabajadores, que se refiere a sus prestaciones, ¿verdad? Y los derivados del contrato de trabajo por tiempo indefinido. Entonces, a esto es lo que se refiere a la primera parte de este punto. ¿Alguna pregunta? Si tienen, por favor. Sí, Lick. Sí, Sí, también en el Estado también se da esto, Lick, lo aplican. también, ¿verdad? Sí, he visto que algunas instituciones, algunos ministerios les ponen un periodo más largo de prueba. Entonces, Así es. pero sí prevalece el Código de Trabajo en cualquier situación que sea que lo despidan, ¿verdad? Se pueden demandar. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay preguntas, no hay alguna otra intervención, vamos a continuar.
Todo está claro, Lick. Gracias. Muy bien. Tenemos dentro de los derechos que tiene el trabajador al momento de ser ya contratado, ¿verdad? Tiene derecho a recibir un salario de acuerdo a la labor realizada y pactada con el patrono o su representante. Entonces puede, ya inicia el derecho a que le paguen un salario, ¿verdad? Al el trabajador. Ese sería uno de los derechos. Luego tenemos el derecho de un día de descanso semanal remunerado después de 6 días de trabajo continuos. Y lo mismo que los días de asueto declarados oficialmente. De todos deben de ser remunerados. También tenemos los derechos a laborar de acuerdo a las jornadas fijadas por la ley. Ahí está la jornadas, todas las 3 clases de jornadas, ¿verdad? Jornadas máximas, semanales como mensuales. O sea, según el horario de las labores que va a realizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué labor va a realizar? Entonces, ya sea una jornada diurna, sea nocturna o sea una mixta, ¿verdad? Que la jornada diurna pues empieza desde las 6 de la mañana y, y puede terminar hasta las 6 de la tarde, pero según el Código de Trabajo hay 3, está la jornada eh, diurna, que es de 8 horas, la jornada nocturna de mixta, que es de 7, y la jornada nocturna, que es en la noche exclusivamente, ya después de las 6 de la tarde. Es mixta porque abarca parte del día y parte de la noche. Pónganle que empiecen a las 2:30 de la tarde, a las 3, y termina como a las 10:30, 11 de la noche, ¿verdad? Ahora la jornada nocturna es la que puede iniciar desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, pero según según la ley, el Código de Trabajo eh, son 6 horas cuando es nocturno. Bien, eso sería de acuerdo a ese horario. Van a desempeñar su trabajo de acuerdo a las jornadas de trabajo, ¿verdad? Y ya sea en forma semanal o forma mensual. Y cuando un trabajador un trabajador trabaja más de esas horas de trabajo que tiene, que debe trabajar dentro de la empresa o institución, o más que todo dentro de las empresas, ¿verdad? Que se dan el, el pago extraordinario por el tiempo trabajado. Y si trabaja de más, es un tiempo extraordinario. Entonces se debe pagar esas horas extraordinarias. Que esto se da más que todo en la iniciativa privada, ¿verdad? Las empresas privadas, porque si es del Estado, pues aunque trabaje todo el día, le pagan igual, ¿verdad? Porque es un salario que le pagan mensual, ¿verdad? Derecho a gozar de vacaciones remuneradas después de un año de trabajo, también tiene derecho a gozar de un periodo de vacaciones. Entonces, a cada año puede gozar de su derecho a vacaciones y puede ser que lo pueda elegir, ¿verdad? Durante ese año, cuando va a requerir o hay a veces en las empresas o instituciones, hay tiempos en que los puede tomar, ¿verdad? Como, por ejemplo,
hay, tenemos como el organismo judicial que solo pueden tomar sus vacaciones en noviembre y diciembre, ¿verdad? Y a veces también, ahora que también a veces toman enero. Pero en la iniciativa privada, cuando usted cumple el periodo del año de servicio, usted ya puede decidir ya tomar su periodo de vacaciones. Tiene derecho también a percibir un aguinaldo equivalente al 100% del sueldo mensual. Entonces, el aguinaldo que tiene derecho también, como derecho de trabajador, que lo debe de recibir en diciembre, ¿verdad? Y puede ser un 50% en el mes de diciembre y 50% en el mes de enero, entonces, en la primera quincena de enero. Y ese se empieza a calcular del 1 de diciembre de cada año al 30 de noviembre, ¿verdad? Del otro año. Se empieza a calcular el aguinaldo. Si usted ingresó a su trabajo durante el año, ¿verdad? Que no fue exactamente en esas fechas. Entonces, porque es un trabajador que es el primer año que va a trabajar en esa empresa o institución, su aguinaldo se lo dan en forma proporcional. Y entonces se empieza a contar también a partir de la fecha que ingresó al 30 de noviembre del año en que está trabajando, ¿verdad? Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, licenciada. Perdone una pregunta. Fíjese que en mi caso personal, yo laboro en jornada nocturna, pero he escuchado a varios compañeros del trabajo que dicen que a la hora de jubilarse, al llegar a su tiempo de labor ya establecida, tienen que pasarse por lo menos 2 años antes de cumplir esa fecha al horario diurno, porque si no, no le van a cubrir sus prestaciones completas. Tiene cierto porcentaje de descuento. Eso quería consultárselo a usted, licenciada, que tanto de veracidad tiene. Y yo pienso que no, porque es una jornada de trabajo que está cubriendo. No es, no, o sea, según la ley es el tiempo que debe cubrir porque lo está regulando. Las horas de trabajo son las mismas, ¿verdad? Que usted está desempeñando. Lo único que si usted trabaja en periodo nocturno, son menos horas. Son menos horas de trabajo porque usted está esforzándose más, ¿verdad? Pero no por eso le va a bajar para eso, no, no creo, ¿verdad? Que sea eso cierto. Porque si no, la ley no lo estableciera. Y si ustedes leen en el artículo 116, están las jornadas de trabajo, ¿verdad? Y eso no es posible. Tiene que ser igual como que si usted trabaja de día o trabaja de noche. Tiene usted los mismos derechos en todo, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Bueno, para servir. También tenemos como trabajadores del derecho a ser indemnizados con el equivalente también de un sueldo por cada año laborado, si es despedido de su trabajo sin justa causa. Entonces, si también tienen derecho, dependiendo los años laborados, así va a ser
la indemnización, ¿verdad? Que va a gozar. Y si es despedido antes del año, ¿verdad? También va a ser en forma proporcional, dependiendo de la fecha que ingresó a laborar para el tiempo que usted se retira. Entonces, se calcula por los meses también y días que trabajó en forma proporcional. Pero sí tiene derecho a la indemnización. Tiene también derecho como trabajador a recibir una prestación, una pensión al ser retirado por vejez o enfermedad. Entonces, tiene también este derecho, según el Código de Trabajo. También podemos fundamentarnos en el artículo 82 del Código de Trabajo. Entonces, si hay beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entonces se puede también, lo pueden también jubilar de parte del IX, ¿verdad? Entonces, el artículo 82 dice que si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una vez transcurrido el periodo de prueba por razón de despido injustificado del trabajador o por alguna de las causas previstas en el artículo 79, ¿verdad? Que hay alguna causa. El patrono debe pagar al trabajador, una indemnización por tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año de servicio continuo. Y si los servicios no alcanzan a un año, dice. Lo que les estaba diciendo, si el tiempo servido no alcanza a un año de servicios, ¿verdad? Prestados, entonces se va a pagar esa indemnización en forma proporcional al tiempo trabajado. Entonces, para los efectos del cómputo de servicios continuos, se debe tomar en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que sea el trabajo, que sea este. Luego dice que la indemnización por tiempo servido se rige además por las reglas, las siguientes reglas, ¿verdad? Primero, por importante, su importe, o sea, lo que ganara, no puede ser objeto de compensación, venta o cesión, ni puede ser embargado, salvo los términos también del artículo 97. Su importe debe calcularse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses que tenga de vigencia el contrato y el tiempo que haya trabajado, si no se ha ajustado dicho término. La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, licencias, huelga legal u otras causas análogas que según el código suspenden y no terminen el contrato de trabajo. Es nula y soyure, ¿verdad? O de puro derecho, la cláusula del contrato que tiende a interrumpir la continuidad de los servicios prestados por prestarse. También el patrono que despida a un trabajador por causa de enfermedad o invalidez permanente o vejez, no está obligado a satisfacer dicha indemnización, siempre que el asalariado
que se trate esté protegido por los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y quede devengando desde el momento mismo de la cesación del contrato una prestación de invalidez, enfermedad o vejez cuyo valor actuarial sea equivalente a mayor a la expresada indemnización por tiempo servido. O sea, en muchas empresas tratan de que el trabajador ya esté tramitarle su jubilación de una vez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque ya es ahí donde le van a seguir pagando su dinero, ¿verdad? Como ya sea por vejez o tenga una enfermedad donde ya no puede trabajar, ¿verdad? Entonces lo pueden jubilar por invalidez o si ya es mayor de 60 años por vejez, ¿verdad? Pues son los servicios que presta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y si la pensión que cubra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fuere menor, según su valor actuarial, que conforme la expectativa de vida del trabajador determine dicho instituto, el patrono queda obligado únicamente a cubrirle la diferencia. O sea, si es muy poco lo que le va a dar el IX, ¿verdad? Porque la mayoría de veces es menor, entonces el empresario le tiene que dar la otra parte, ¿verdad? La diferencia. Y si no gozare de dicha protección, el patrono queda obligado a pagar al trabajador la indemnización por tiempo servido que le corresponde, o sea, el 100%. El trabajador que por enfermedad o invalidez permanentes o por vejez se vea imposibilitado de continuar con el desempeño de sus atribuciones de su cargo o por cualquiera que esas circunstancias que debe justificar previamente se retire, tiene derecho a que el patrono le cubra el 50% de la indemnización prevista en este artículo, siempre que no goce de los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero si disfrutándolos, este únicamente le reconoce una pensión cuyo valor actuarial sea menor que la que le corresponde conforme a la regla inmediata anterior, de acuerdo con la expectativa de vida que para dicho trabajador fije el indicado instituto. El patrono solo está obligado a cubrir en el acto del retiro la diferencia que resulte para completar tal indemnización. En el caso de que la pensión que fije al trabajador, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sea superior o igual a la indemnización indicada en este párrafo, según las normas expresadas, el patrono no tiene obligación alguna. Entonces, eso es a lo que se refiere cuando es un derecho a recibir una pensión por vejez, ¿verdad? Entonces, si cubre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entonces ya no tiene el patrón obligación si lo cubre de acuerdo a las expectativas de vida, ¿verdad? Y el salario que devengaba. Si es menor, entonces el empresario o el patrono tiene que dar la diferencia, ¿verdad? Hacer como un reajuste para una parte de la indemnización y luego ya lo demás lo cubre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a través de la jubilación. Y tenemos también como derecho de los trabajadores, derechos de los dependientes económicos, ¿verdad? Del trabajador en caso de que falleciere
falleciera estando al servicio del patrono, ¿verdad? Sí, o sea, está en su época de que está laborando y fallece el trabajador, también los hijos, ¿verdad? Y la esposa, los que dependen económicamente son hijos menores, y la esposa porque son dependen económicamente del trabajador, también tienen derecho, ¿verdad? A que les paguen alguna indemnización. Y esto nos podemos fundamentar en el artículo 85 también del Código de Trabajo. Entonces, según el Código de Trabajo, cuando una persona fallece, entonces un trabajador fallece, tiene que el patrono cubrir, ¿verdad? O el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, si es beneficiado. Y podemos fundamentarnos, y para que les quede claro, vamos a leer el artículo 85. Dice, son causas que terminan con los contratos de trabajo de cualquier clase que sean, sin responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan los derechos de este o de sus herederos, o concubina para reclamar y obtener el pago de las prestaciones e indemnizaciones que puedan corresponderles en virtud de lo ordenado por el presente código o por disposiciones especiales, como las que contengan los reglamentos emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en uso de sus atribuciones. Tenemos como A, la muerte del trabajador. Muerte del trabajador en cuyo caso, si este en momento de su deceso no gozaba de la protección de dicho instituto, o si sus dependientes económicos no tienen derecho a sus beneficios correlativos por algún motivo. La obligación del patrono es la de cubrir a dichos dependientes el importe de un mes de salario por cada año de servicios prestados, hasta el límite máximo de 15 meses. Si se tratare de empresas con 20 o más trabajadores, y de 10 meses si fueren empresas con menos de 20 trabajadores. Dicha indemnización debe cubrirla el patrono en mensualidades equivalentes al monto del salario que por el propio lapso devengaba el trabajador. En el supuesto que las prestaciones otorgadas por el instituto en caso de fallecimiento del trabajador sean inferiores a la regla enumerada, la obligación del patrono se limita a cubrir en la forma indicada la diferencia que resulte para completar este beneficio. La calidad de beneficiario del trabajador fallecido debe ser demostrada ante los tribunales de trabajo y previsión social por medio de los atestados del registro civil o por cualquiera otros medios de prueba que sea pertinente, sin que se requiera las formalidades legales que conforme al derecho común fueren procedentes. Pero la declaración que el juez haga al respecto no puede ser invocada sino para los fines de este inciso. La cuestión se debe tramitar en incidente. Entonces solamente tienen que acreditar si son los hijos, las certificaciones de las partidas de nacimiento y la certificación si es la esposa, la certificación de la partida de matrimonio también. Y lo pueden, si el patrono lo hace voluntariamente, lo hacen ante un juez de trabajo y previsión social. La fuerza mayor o el caso fortuito, la insolvencia, quiebra y liquidación judicial o extrajudicial de la empresa o la
incapacidad o la muerte del patrono está arreglada. Esta regla sí rige cuando los hechos a que ella se refiere produzcan como consecuencia necesaria la imposibilidad absoluta de cumplir el contrato. Entonces, de acuerdo a este artículo, tienen derecho los beneficiarios, ¿verdad? Que dependían económicamente del fallecido, un trabajador que fallece dentro de una empresa, un lugar, ¿verdad? Una institución, y tienen derecho a ser indemnizados y que sean beneficiados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, estos serían los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Y las obligaciones, luego tenemos ya las obligaciones, ¿verdad? También de los trabajadores. Buenos días, Licenciada, una licenciada. pregunta. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Sí? Buenos días. Fíjese, Buenos licenciada, que oyendo ahorita los beneficios de los trabajadores me surgió una inquietud que hace Ajá. tiempo yo escuché. Sí. Las personas que trabajan por servicios prestados y que mensualmente extienden una factura a la empresa, ellos pueden o tienen derecho a recibir liquidación. Le pregunto eso porque una vez un muchacho que es contador de una empresa donde yo trabajaba, pues él llegaba por servicios, pero cuando se le despidió, él fue al Ministerio de Trabajo a demandar a la empresa por su liquidación. ¿Eso se puede hacer, licenciado? Porque fíjese que es que como hay varios tipos de contratos, entonces en este caso sí hay algunos contratos, pero están prestando sus servicios directamente a la institución y ahí tienen el trabajador cómo probar que está bajo las reglas del patrono y un horario. Incluso tienen hasta tarjeta, ¿verdad? Para ver su asistencia, que tienen que estar dentro de la institución, están al servicio del patrono siempre. Entonces, sí pueden hacerlo, aunque tengan otro contrato, ¿verdad? Porque hay muchas formas que han creado y ahora si los servicios que prestan y van a prestar, van a dar una factura por honorarios, entonces depende del tipo de factura que emitan, entonces si no tienen derecho, ¿verdad? Pero si son otros tipos de servicios y sí demuestra que está todos los días a disposición del patrón en su horario, entonces sí lo puede hacer. Puede ir a la Inspección General de Trabajo a presentar su denuncia y miran qué tipo de contrato es. Y entonces sí los pueden demandar. Y se ganan esos casos. Muchas gracias, licenciada. Muy amable. Bueno, para servirle. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Mira que yo tengo una duda, ahorita me surgió una duda. ¿Qué pasaría en el caso de que una persona que trabaja en una institución del Estado, X institución, qué pasa si esa persona lleva 5 años laborando, ahí sí que bajo el renglón 189 para serle más específico? Pero ahora bien, mi pregunta es esta. ¿Qué pasaría si esa persona llegaran a presupuestarla? ¿Será que se perderían esos 5 años de indemnización o los puede reclamar? ¿Cómo sería el asunto ahí? Ya esa persona la trasladan para algún renglón presupuestario. Sí, habría que ver qué es lo que va a firmar al momento de presupuestarla, porque puede ser que le inicien nueva relación laboral. Entonces, sí lo podría reclamar, pero empieza a surgir al momento porque es por un contrato, ¿verdad? Que la habían y no tiene ninguna prestación, no, como el 020 que tienen todas las prestaciones, Todas las prestaciones.
Y Ahora el entonces 179 no tengo entendido que no tiene ninguna prestación, no entonces tiene ninguna. se puede decir que perdió, así que no le pagaron vacaciones, aguinaldo, todas las prestaciones que tiene y dicha identidad, ¿verdad? Entonces esa era mi duda, si se puede reclamar a la hora de que el contratista pues pase unos 6 años y el séptimo año pues lo presupuesten, entonces sí se puede reclamar, pero como si usted tendría que verse bien qué es lo que va a firmar uno a la hora de... Sí, y porque a la hora de demandar, sí se puede mencionar, ¿verdad? Y que está por contrato, pero si la relación no hay motivo para demandar, entonces em, empieza a correr de una vez el tiempo a partir de que fue presupuestado. Ah, ok. O sea que Ujú. sí, desde ahí empieza a correr desde cero, pero los años que se trabajaron sí se puede reclamar las A la prestaciones, hora ¿verdad? si se puede, si en caso hubiera una conflictos, ¿verdad? Y se pudiera demandar, se puede mencionar y mencionar que inició su relación y pudo haber comprobado La relación eh, laboral. su relación laboral, que iba todos los días, pero incluso tarjetas, ¿verdad? Y los pagos y todo, y le pagó el ministerio, por ejemplo. Entonces, sí lo puede guardar y tenerlo presente, ¿verdad? Pero si no, sí, según, porque he visto muchos por ejemplo, antes en algunos ministerios contrataban y porque no les habían dado el presupuesto completo y para menos. Y luego ya después iniciaron ya que ya le dieron más presupuesto y entonces presupuestaron y empezó a correr ahí todo. Pero al principio solo contrato, pero no. Y para efectos ellos de la indemnización al momento de que uno renuncie o cualquier cosa, ellos empiezan a contabilizar a partir de que uno fue presupuestado. Ya. Sí. Licenciada, una pregunta, disculpe. En Sí. base, en base al artículo 185, inciso A, el tiempo de prescripción para los beneficiarios, para la esposa, concubina o los hijos del trabajador fallecido. Ujú. El tiempo de prescripción para solicitar esas prestaciones. Fíjese que, pues aquí no nos tira bueno, según el código de trabajo, ¿verdad? En el 85. En el 85 fue el que yo le leí. Sí, artículo 85, inciso A, pero yo lo que necesito saber es el tiempo de prescripción que pueden solicitar esas prestaciones porque la mayoría de personas no lo sabe. Entonces Ajá. no lo solicita y se queda así. Sí. Fíjense que según la ley para la indemnización son 30 días, ¿verdad? Y para la prescripción de otros derechos está hasta 2 años. Solamente que se toma en cuenta este tiempo. Entonces, los primeros 30 días para si quieren adquirir ese beneficio, lo que la ley señala. Muy bien, gracias, licenciada. Bueno. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, fíjese, mucho gusto saludarle. Fíjese que, pues a mí me surge una duda. Yo ¿Sí? trabajo en el Ministerio de Gobernación. Ajá. Estoy presupuestado renglón 011. Mi Allá. jornada laboral, no soy agente PNC, soy administrativo. Mi jornada laboral es fija, es netamente nocturna, de 12 de la noche para 6 de la mañana. Únicamente Sí. trabajamos 6 horas, aunque sí Ajá. nos hacen trabajar algunos fines de semana para compensar el horario que establece el Código de Trabajo, el horario, horas semanales, ¿verdad? Ya, sí. Pero a la vez hay trabajadores que están en horario de 6 de la mañana
a 12 del mediodía y de 12 del mediodía para 6 de la tarde. Todos tenemos horarios de 6 horas. Tenemos las mismas prebendas los trabajadores que están en jornada nocturna y jornada diurna, ¿verdad? Eso tendrá, se podrá en algún momento reclamar, licenciada, porque tenemos pues la misma cantidad de horas trabajadas, solo que unos están en jornada nocturna y otros en jornada diurna. ¿Me puede explicar si fuera posible? Sí, sí se puede reclamar porque esos trabajos tienen que ser, o sea, los horarios no deben de ser fijos, porque tienen que ser rotativos, ¿verdad? Póngale, hoy esta semana le tocó a usted y así también lo trabajan en las empresas. Esta semana le tocó en jornada nocturna que incluya lo que es en la noche, ¿verdad? Que cubre hasta las 6 de la mañana. Pero la otra semana le puede tocar mixta y también le puede tocar nocturna, diurna en el día, ¿verdad? No pueden haber preeminencias ahí de que algunos solo de día y otros solo de noche. Pero eso sí lo puede usted platicar, ¿verdad? Y ver que le regulen esos horarios para que no le toque solo de noche. Ya, lo que pasa es que no hacemos cambios por conveniencia, porque vamos, en mi caso yo estoy de noche porque en el día tengo mi empresa, emprendimiento. Entonces no podemos hacer rotaciones. Sí lo hablé a recursos humanos ya en un momento, pero así no con el ánimo de discutir, ¿verdad? Porque pues me surgió la duda y me dijeron que pues había un contrato y eso se respetaba, porque al final pertenecíamos a un tema del área de seguridad. Entonces me ponían como ejemplo los agentes PNC. Sin embargo, como le comento, nosotros no somos agentes PNC, estamos en el 011 en el área Aquí administrativa. no se oye muy lejos. ¿Qué manda? Se oye un poco lejos, No sé si me escuchó entonces. Nada. Sí, un poquito, de último ya no. Bueno, no solamente le comentaba que pues fui a recursos humanos y me dijeron de que, ¿ahora sí me escucha? Sí. Bueno, sí, me dijeron de que pues por pertenecer a un área de seguridad, pues no tenía como que ese derecho a reclamar porque son horarios fijos. Pero Ajá. a mí me sigue surgiendo la duda que porque es eso, ¿verdad? Nada más, eso. Ya. Sí, no, la verdad, no sé cómo firmó su contrato de trabajo, pero tendrían que ser turnos rotativos porque es de policía, ¿verdad? Y no pueden haber solo un horario porque hay varios trabajadores. Sí, no soy agente PNC y el contrato no lo especifica. Pero está bien, Pero licenciada. Disculpa. bueno, ahora si ya es un trabajo específico lo que realiza en ese horario y así le dieron la jornada y no es seguridad, porque ellos sí tienen derecho a que sea rotativo. Si es un trabajo, por ejemplo, administrativo, entonces sí tiene que cumplir con su horario, ¿verdad? Pero sí tiene todos los beneficios que tienen todas las personas, ¿verdad? Y su jornada. Sí, sí, todos sí me los dan, solamente eso. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien, para servirle. Licenciada, una consulta. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los 029, cuando uno presta servicios profesionales o técnicos, por lo regular un contrato se hace por un año, por lo regular. Y entonces luego vienen y bueno, de ahí hay la posibilidad de venirlo renovando, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo ese? ¿A la larga es por la prestación o qué? Por las prestaciones que se prestan, entonces, como eso sería con el Estado, ¿verdad? Ajá. Entonces, estos contratos, como les digo, que nacieron, que antes a todas las personas las presupuestaban, ¿verdad? Y entraban, y fue en el gobierno de Álvaro Arzú que iniciaron con esos contratos. Pero
no, por eso no los presupuestan de una vez, pero están tratando de evitar pagar los las Los pasivos prestaciones, laborales. sí, el pasivo laboral, aunque eso debe de estar, ¿verdad? Entonces, tratan de evitar hacer todos esos pagos. Entonces, por eso, si usted ya cuando inicia otra vez su contrato y usted lleva a la cuenta cuánto estuvo, ¿verdad? Y si tiene una relación laboral directamente con el patrono y su asistencia es todos los días, ¿verdad? Diaria y puede mostrarlo eso. Entonces, usted puede demandar y le puede, al momento de terminar su relación laboral y que le paguen todas esas prestaciones, la indemnización y todas las demás prestaciones, ¿verdad? Y si Sería no, la indemnización de un año, digamos, pero si me dejan 3 días sin contrato o 6 días, que eso es lo que hacen por lo regular, para el siguiente contrato, para como que si no hubiera continuidad, se rompe por 6 días, póngale. sí, pues, sí, esas son otras estrategias, ¿verdad? Que están utilizando. Sí, Pero es lo puede hacer y puede demandar porque, mira, pues a la hora de que se demanda a la institución, sí, a cualquiera de ellos, no se acompañan copia de los contratos, solo se menciona. ¿Ya me entiendes? sí, licenciada. Sí, porque Porque, también me recuerdo yo que yo estuve en un proyecto y a nosotros nos renovaban contrato cada 3 meses, fíjese, y nos dejaban días, terminaban los 3 meses y pasaban unos días y no habíamos firmado contrato y se empezaba, póngale 6 del mes para cumplir los otros 3 meses. O sea, yo hasta ahorita me vengo dando cuenta de eso, pues. sí, pues, pero usted seguía yendo a trabajar Sí, o sea que a la larga regalábamos los 2 días, 3 o 6 días. sí, pues, pero sí, Ujú. pero sí a la hora de demandar el error que cometen muchos abogados al de hacer las demandas es que empiezan a acompañar copias de los contratos. Entonces el juez le dan todas las armas, ¿verdad? Y ya y porque los que tienen que demostrar eso es el patrón. Y si ellos Pero, tienen copia de los contratos, que los presenten, pero pero muchas veces, nosotros no, fíjese, porque nosotros no, ¿cómo se dice? La hoja de asistencia. ajá, No llenábamos. ah, ya, O sea que, no sé, ahí sí que por desconocimiento, ¿verdad? sí, Entrábamos sí. al horario normal y a veces salíamos 10, 11 de la noche, porque eran proyectos bastante fuertes, Ah, pero nunca lo supimos, pues. sí, pues, pero sí hay que firmar cada vez que es su asistencia para ir demostrando que ahí está en la empresa, ¿verdad? En la institución o el ministerio. Y entonces, todo eso le va a servir como para su asistencia. Incluso hay en las entradas, a veces hay, ¿cómo se llama? Personas, agentes que llevan el control de las personas que entran todos los Ya, días. gracias. Sí, se lo agradezco, gracias. Todo eso puede servir de prueba también pidiendo un listado de eso, una copia. Gracias, Pero, licenciada. pero al momento de presentar una demanda no hay que presentar esos contratos, porque si no, usted le da las armas al patrón y Sí, es ellos son cierto. los que tienen que demostrarlo. Ya. Gracias, licenciada. Bueno, para servir. Bueno, entonces tenemos lo que son esos serían todos los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Pero también tenemos obligaciones que ellos tienen, ¿verdad? Que cubrir también obligaciones para con el patrono. Entonces tenemos, por ejemplo, deben de desempeñar el servicio contratado dentro de los
obligaciones del trabajador, deben desempeñar el servicio para el que fueron contratados, ¿verdad? Bajo la dirección del patrono o del representante, ¿verdad? El que los contrató, y a cuya autoridad están sujetos durante todo lo que se refiere al trabajo. También deben de ejecutar el trabajo con eficiencia, con cuidado y esmero apropiados y en forma y tiempo y lugar convenidos. Por ejemplo, también otra obligación es restituir al patrono los materiales no usados. Si le da material para trabajar y no se usaron, los debe devolver. Conservarlos siempre en buen estado, los instrumentos que se utilicen para realizar su trabajo. Deben observar buenas costumbres durante el trabajo, prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo, inmediatamente en que las personas o interesados del patrono o algún compañero de trabajo estén en peligro. También deben de someterse a reconocimiento médico cuando sea el patrono lo solicite, ¿verdad? Cuando sea solicitado. Porque ya sea que por comprobar que padecen de alguna incapacidad, también alguna enfermedad, o que sea incurable, y a petición del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. También le toca guardar algún secreto, ¿verdad? Secretos técnicos de las actividades que realice, ¿verdad? Ya sean comerciales o de fabricación de algún producto. Porque le deben fidelidad a su patrono, ¿verdad? También deben de observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades también competentes y que indiquen los patronos, y la seguridad y la protección del personal. Entonces sería una de las obligaciones del patrono. Y en el caso de también deben desocupar dentro de un término de 30 días contados desde la fecha en que termine el contrato de trabajo. Por ejemplo, los que les dan vivienda, ¿verdad? La vivienda en que han facilitado los patronos sin necesidad de los trámites del juicio de desahucio, porque en muchos lugares, si son donde no tienen el trabajador, en unos, dependiendo del tipo de trabajo que realicen, les dan en dónde estar, ¿verdad? En dónde vivir, y a la hora de terminar su contrato de trabajo deben de salirse también, ¿verdad? Eso sería una de las, también de las obligaciones del patrón, del trabajador. Y eso lo podemos encontrar, nos podemos fundamentar en el artículo 63 del Código de Trabajo. También tenemos las prohibiciones a los trabajadores. Entonces, dentro de las prohibiciones tenemos abandonar el trabajo en horas de labores. No deben de abandonar el trabajo de labores sin ninguna causa, pues a menos de que tengan una licencia de parte del patrono, que es inmediato. No deben de hacer tampoco dentro del trabajo propaganda, ¿verdad? Política o contraria a las instituciones democráticas creadas por la Constitución, o ejecutar cualquier acto que signifique coacción o de libertad o conciencia.
Tampoco otra de las prohibiciones es que no deben de llegar a trabajar en estado de embriaguez, ¿verdad? O bajo alguna influencia de drogas, ¿verdad? Pacientes. También está prohibido que usen útiles y herramientas suministrados por el patrono para algún objeto distinto para el cual lo crió el patrono. Tampoco no deben de portar armas de ninguna clase, ¿verdad? Durante horas de trabajo, mayormente armas de fuego, ¿verdad? Que es un peligro para los demás trabajadores. A menos de que sea un trabajo de seguridad, ¿verdad? Donde les dan un arma para que la utilicen, pero de lo contrario, dependiendo del lugar donde van a trabajar, pero no deben de usar ningún tipo de arma. Entonces tenemos estos como prohibiciones que tienen los trabajadores, las obligaciones y algunas prohibiciones, ¿verdad? Para los trabajadores. Luego tenemos los derechos y obligaciones de los patronos. Entonces, dentro de las obligaciones de los patronos, deben de ellos, sus derechos, ¿verdad? Dentro de sus derechos, deben de percibir los servicios que les presta el trabajador, según el convenio y por el tiempo estipulado en el contrato. También tienen derecho también tienen el derecho de ser indemnizado por daños y perjuicios cuando el trabajador cumpla con el contrato de trabajo. Tenemos algunas obligaciones de los patronos. También tenemos además de las obligaciones también de la ley, forman parte también de algunas obligaciones que tiene, y nos podemos fundamentar en el artículo 61 del Código de Trabajo. De las obligaciones de los patronos, 61, además de las contenidas en otros artículos de este código, el reglamento y las leyes de previsión social son obligaciones de los empleadores. Primero, enviar dentro del improrrogable plazo de los 2 primeros meses de cada año a la dependencia administrativa de que correspondiente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de las autoridades del trabajo del lugar donde se encuentre la respectiva empresa, un informe impreso que por lo menos debe contener los datos de ingresos totales que han tenido por concepto de salarios, bonificaciones y cualquier otra prestación económica.
durante el año anterior con la debida separación de las salidas por jornadas ordinarias y extraordinarias. Nombre y apellido de los trabajadores con expresión de la edad aproximada, nacionalidad, sexo, ocupación, número de días que ha trabajado y cada uno del salario y individualmente les haya correspondido durante dicho trabajo. Entonces, las autoridades administrativas de trabajo deben dar toda clase de facultades para cumplir la obligación que impone y sea mandando a imprimir los formularios que estén inconvenientes, ¿verdad? Preferir en igualdad de circunstancias para contratar, ¿verdad? Para contratar a los trabajadores, deben de preferir en igual circunstancia a los trabajadores guatemaltecos sobre quienes no lo son y a los que les hayan servido bien con anterioridad respecto a quienes no estén en ese caso. Y también otras obligaciones, guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrar buena calidad y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes. Proporcionar también un local seguro para guardar los instrumentos de trabajo. Y permitir la inspección y vigilancia a las autoridades de trabajo, según el Código de Trabajo. Atender debidamente a las autoridades de trabajo, prestando las facilidades, hacer representar personalmente por medio de su representante patronal, ¿verdad? Conforme también el artículo 4 del Código de Trabajo. Y colaborar con ocasión a las visitas de otras actuaciones de inspección y pronunciarse sobre cuestiones que tengan relación con la inspección, facilitar la información y documentos necesarios para el desarrollo de las funciones de inspección, pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando se vea imposibilitado para trabajar por culpa del patrono. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares sin reducción del salario. Y deducir del salario del trabajador las cuotas ordinarias y extraordinarias que se correspondan pagar a su respectivo sindicato y cooperativa, ¿verdad? Cuando ya hay un sindicato y hay un pacto colectivo, ¿verdad? Que ahí determinaron de que hay que pagar una cuota al sindicato. Entonces ellos lo tienen que descontar, ¿verdad? Y pagarlo. Y procurar por todos los medios su enlace de alfabetización, ¿verdad? Para los trabajadores que hay muchos trabajadores en algunos lugares que no saben leer y escribir, tienen que promover los patronos la alfabetización, ¿verdad? Para los trabajadores que lo necesiten. También deben de mantener establecimientos comerciales en los establecimientos comerciales e industriales según la naturaleza del trabajo que permita un número suficiente de sillas destinadas al descanso de los trabajadores durante el tiempo
compatible de las funciones de estos, los que trabajan en esos lugares, ¿verdad? Y proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en las fincas donde trabajan, lo que son los utensilios, ¿verdad? Como leña y para su consumo doméstico. Y entonces, todos estos beneficios deben de dar, son obligaciones del patrón, ¿verdad? Es un audio. Entonces serían algunas de las también de las obligaciones del patrono, ¿verdad? Y también hay derechos de los patronos, porque tenemos también hay derechos de los patronos donde el patrono también puede despedir con justa causa, ¿verdad? Porque por el patrono puede dar por terminado también su contrato. Hay terminación de contrato cuando una de las dos partes en forma de la relación laboral se pone en fin a esta relación, cesándola efectivamente, ya que sea por voluntad de una de ellas o por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra, ¿verdad? O ocurra también la disposición de la ley, porque también tienen derecho, ¿verdad? Los patronos cuyas circunstancias se extingue por derechos y obligaciones que emanen de dichos contratos. Y tenemos como causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, ¿verdad? O a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o los representantes del patrono en la dirección de las labores, o cuando el trabajador cometa alguno de los actos también que sean enumerados en el inciso anterior contra algún compañero de trabajo durante el tiempo que se ejecuten las labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina y la interrumpan las labores. También cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas en que sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia, a las vías de hecho contra el patrono o contra los representantes del patrono y la dirección de las labores, siempre que hayan sido provocadas y que como consecuencia de ellos haya imposible la convivencia o la armonía en la realización del trabajo. También los pueden despedir cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad o el perjuicio del patrono. Hay trabajadores que agarran cosas, ¿verdad? Y pueden quieren llevárselas, y a la hora de hacerle un registro pueden encontrarle algunos objetos de los que tal vez se fabrican dentro de la empresa, ¿verdad? O algo otras cosas. También lo pueden despedir. Él no trabaja los sábados. Cuando revele algunos secretos. Entonces de la empresa, ¿verdad? Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso, el patrono. ¿Sus teléfonos los voy a dar? Porque yo que no puedo contestar. Compañeros, Por para que favor, puedan apaguen apagar su sus audio. micrófonos.
¿Pueden subir audio? También cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar medidas preventivas, asegurar los procedimientos para evitar algún accidente o una enfermedad dentro de la empresa, o cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones, ¿verdad?, que tiene según el artículo 64 del Código de Trabajo que ya leímos. O cuando el trabajador al celebrar el contrato haya inducido en error al patrono pretendiendo tener cualidades y condiciones y conocimientos que evidentemente no posee. Por ejemplo, a veces hasta títulos falsifican, ¿verdad? Entonces, ahí es una forma de, al revisar, se dan cuenta, lo pueden despedir sin justa causa. Con justa causa, ¿verdad? O el trabajador sufra la pena de arresto mayor o le impongan prisión correccional por sentencia ejecutoriada, ya está sentenciado, entonces también automáticamente ya termina la relación laboral. Y cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato. Entonces, es otra de las, cuando son los derechos que tiene el patrono, ¿verdad? En este caso, a poder dar por terminado su contrato, ¿verdad? Son con causas justas, ¿verdad? Entonces, esto sería una de las, también de las derechos, tanto de las obligaciones y derechos de los patronos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Licenciada, con una consulta. Fíjese que yo tengo una compañera de trabajo que ella empezó a trabajar el año pasado en la empresa, pero hasta la fecha ella no ha firmado contrato laboral. Sin embargo, ya la confirmaron en el trabajo. ¿Ella qué puede hacer en este caso? ¿Debe ella pedir su contrato laboral con fecha retroactiva? Si le tienen que dar su contrato desde la fecha que inició a trabajar. Pero está en ella pedirlo o recursos humanos tiene que dárselo. Recursos humanos tendría que dárselo. Entonces ir a ver ella eso de que le den su contrato, ¿verdad? Porque ya le dieron y la confirmaron, entonces tiene que ir. Y a partir de la fecha que inició su relación ya laboral, entonces diga que a partir de esa fecha ella está trabajando, ¿verdad? Y que lo reclame en recursos humanos, porque es ahí donde le dan sus contratos. ¿Y si la llegan a despedir y ella nunca firmó contrato? Si no tiene contrato, pues, pero sí tiene su asistencia y todo dentro de del lugar donde trabaja. Fíjese que en esta empresa ellos ahorita pues tienen la modalidad que trabajo en casa unos días y otros días en oficina. Y uno marca solo cuando llega a la oficina. Sí, pues está bastante delicado eso, ¿verdad? Pero sí ha presentado informes de diario. Pues el trabajo, bueno, ahorita que ya la cambiaron como de área, ya no presenta así como nuestra jefa nos dice que tenemos que mandar un mensaje de texto al WhatsApp de cuando nosotros ya estamos iniciando labores en casa y cuando salimos a almorzar y cuando estamos de regreso y cuando salimos de la jornada. Eso hacemos nosotros cuando estamos ahorita en casa trabajando. Pero cuando estamos en la oficina, marcamos y lo mismo nos hace ella. Pero como a ella la cambiaron de área y ahorita en la área que ella está, el jefe de ella no la obliga a hacer eso. Ya. Pero
pero ustedes como trabajadores para cuidarse siempre hagan su informe y a la hora de llegar a la empresa lleven y que les firmen y decir, mire, aquí está lo que he realizado durante esta semana, todos estos días y llevarlos y sacarle una copia y dejar una copia y que le firmen una de recibido. Licenciada, disculpe, Muy las bien, gracias, constancias, licenciada. licenciada, ¿me escucha? Sí, Solo una pregunta con respecto a la pregunta que hizo la compañera. Las constancias de pago sí pueden ser como la evidencia que, o la prueba que ellos pueden tener de la relación laboral, aunque no también haya puede ser contrato. todo lo que le han dado, pero como le están pagando, entonces esos recibos los tienen guardados, esos vouchers también les pueden servir. Eso sería, entonces, si ellas no tienen un contrato, licenciada, eso sería su prueba. Sí, porque le están diciendo, tiene que especificar el voucher que dice que le están pagando. Entonces, en este caso, sí no tendrían problema ellas al poder reclamar o al querer reclamar sus prestaciones o su indemnización, ¿verdad, licenciada? Sí, yo pienso que no, porque si tienen esas pruebas, tienen que juntar todo y ver que tienen la palabra del trabajador es la más importante. Y llevan un recibo. Aunque no existe el contrato. Porque sí, porque el contrato puede ser verbal. Ok, gracias, licenciada. Bueno. Licenciada, disculpe. ¿Sí? Con respecto a lo que está comentando la compañera, sí, la constancia de pago son las que le podrían valer. Sin embargo, mi sugerencia es que me trate de obtener el contrato para no llegar a esta vía, porque fíjese que en teoría, como que en algún lugar queda registro de las personas que van a la Inspección General de Trabajo, y entonces como que los patronos tienen acceso a esa base. Entonces esas personas ya quedan como marcadas como personas conflictivas. Eso es lo que yo tengo entendido y muchas personas me lo han dicho. Entonces yo sugiero que lo mejor es que sea el contrato, ¿verdad? Porque a través de esa vía, pues, por la vía, pues, pacífica, que pueda ella, pues, obtener sus prestaciones al momento de retirarse de la empresa. Solamente, licenciada, gracias. Licenciada, perdone, licenciada, con respecto a lo que estaba diciendo el compañero, yo considero que eso no podría ser como una limitante, ¿verdad? De que porque me van a poner como, o me van a tachar de conflictiva, porque entonces ahí me están coaccionando. Yo creo que debemos de hacer valer nuestros derechos. Es mi opinión muy personal, ¿verdad? Debemos de hacer valer nuestros derechos y no importa si yo pues en algún momento tengo que hacer algún trámite de esa forma o de esa manera para obtener mis derechos, pues porque son mis derechos, yo tengo que reclamarlos. Entonces, yo considero que una de las partes, o sea, como decía el compañero, que sí hay que como exigir en cierto modo, pues el contrato, porque eso es lo que va a demostrar mi relación laboral con cierta empresa. Pero también la inspección se supone que está como a favor de los trabajadores, ¿no? Entonces, no me pueden a mí tachar de conflictiva o no pueden perjudicarme de esa manera porque yo estoy tratando de hacer valer mis derechos. Entonces, hasta cierto punto, licenciada, ¿qué tanto puede ser que sí afecte o que no afecte a la hora de que uno reclame estos derechos, pues? Sí, pues no creo que Inspección General de Trabajo esté al lado del patrón, al lado de nadie, porque ellos van a ver lo que usted le dice y van a hacer el cálculo. Y de ahí depende de ahí, van a ver si ustedes quieren que citen al patrono y tratar de agotar la vía administrativa, ¿verdad? Pero no creo que haya problema con eso. Entonces, porque por la experiencia, ¿verdad? Que no tiene trabajo, pero ellos nada más le van a calcular, hacer el cálculo, lo que le puedan dar y ver, tratar de llegar a una conciliación dentro de la Inspección General de Trabajo. Luego ya no llega el patrón o se da por agotar la vía administrativa y empieza la otra fase, ¿verdad? Ya te termina la vía administrativa y empieza la judicial. Pero, como le digo que no es necesario, no es menester presentar uno de los contratos, sino que si tiene sus vouchers del pago que ha tenido de parte del ministerio o institución que tiene, entonces no
eso le va a servir como base, ¿verdad? Si tienen otras pruebas, que bien, porque el contrato no lo tiene que presentar el trabajador, lo tiene que presentar el patrono si él se quiere defender, ¿verdad? Sus asesores, ¿verdad? Entonces, Licenciada, otra pregunta. Yo he visto que, por ejemplo, cuando pues uno a veces completa solicitudes de empleo o algo así, le preguntan, hay una pregunta en algunos lugares que dicen si usted ya tuvo algún problema, ¿verdad? O demandó a una empresa o algo así para sus prestaciones. En su opinión, eso debería, o sea, de eso debería permitirse o ser legal, porque eso también puede perjudicar al que está solicitando trabajo si en algún momento tuvo pues un problema así, ¿verdad? pues si simplemente no se contesta ya está. Porque no les interesa, ellos quieren ver para ver qué ha pasado en su vida, ¿verdad? Pero si usted quiere contesta y si no, no. Porque de todas maneras, si usted pone ahí que sí, no lo va a empezar a ver y ahí sí lo pueden juzgar y dice, nos va a demandar a nosotros y ya no le dan el trabajo. Pero si no la contesta igual, puede ser. Pero gracias, licenciada. Bueno, entonces, si ya no hay preguntas, solo le quiero dar una información. Con relación a lo de lo que les platiqué la semana pasada. A ver si nos da tiempo, unos 10 minutos que nos quedan. Porque nos pasaron ahí una información de que con relación a las personas que tienen la participación, ¿verdad? Que puedan tener. Pero la participación de las personas que tienen ya compromisos, por ejemplo, si son del Ministerio Público y no sé si los de la Defensa Pública también están dentro de ellos que tienen que presentarse a las votaciones y algunos que tengan contienda electoral, pues no se les está obligando de ninguna manera. Entonces, yo como les digo que nuestra carrera es social, ¿verdad? Y la participación de nosotros dentro de todo esto es muy importante, ¿verdad? Y ha de ser muy bonito participar y pertenecer uno a esto, ¿verdad? A ir como observadores nada más. Entonces para los que van a participar, por ejemplo, el día martes les van a pasar, va a haber un formulario dentro de sus chat que tenemos para que ustedes puedan anotar, así como les decía, de las clínicas que están que hay quienes están en 2 o 3 clínicas, no sé. Y entonces, y otras que están también en voluntariado. Entonces no sabemos realmente porque entonces para unificar a las personas, ¿verdad? A los alumnos. Entonces, que puedan llenarlo para poder ustedes poner que dentro del formulario me parece que están en 2 o 3 actividades, ¿verdad? De clínicas o también voluntariado. Y entonces ya ustedes deciden si están con voluntariado y clínica, los que quieren, los que van a participar, poner si van a participar como voluntariado, que van como voluntarios, o como observadores, que es en clínicas. Entonces ya son ustedes los que tienen que llenar, ¿verdad? El formulario, que va a aparecer el día martes, dijo el coordinador. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Licenciada, entonces el martes solo van a mandar al WhatsApp un formulario para ver en cuántas clínicas está asignado uno, ¿verdad? Eso es lo que tengo entendido, Sí. por lo que... Ajá. Sí, ¿verdad? Y en cuál va a participar para poderlos unificar. Entonces, entonces,
Miren, pues, los que nadie les está coaccionando ni nada, ustedes, con todo lo que se refiera, yo soy la que dirijo la cátedra, mi cátedra, y conmigo no se preocupen, no tienen ningún problema. Y ustedes todos tienen que ganar su clínica, ¿verdad? Entonces, no hay, si los que no participen, pues, porque tienen compromiso, que trabajan en estos lugares donde ya están asignados, ¿verdad? Y entonces, ustedes simple y sencillamente, ustedes van a tener su nota sobre el 100%. ¿Ya me entienden? Entonces, únicamente tienen que estudiar un poquito más para poder sacar sus notas. Ahora, los que sí participen, entonces, si participen van a tener obviamente sus punteos por la participación, ¿verdad? Cualquier cosa me lo dicen a mí, si tienen algún inconveniente, pero entonces no hay ningún problema. Porque como Licenciada, una pregunta. ¿El punteo de cuánto es? El punteo es de 40 puntos. Si usted tiene clínica penal, tiene clínica civil, está en las dos, pero usted va a participar va a participar, ¿verdad? Su participación, su punteo la va a tener en las dos. ¿Ya? Si tiene voluntariado, pues también. Entonces, pero... Licenciada, ¿y de qué manera podemos comprobar que estuvimos en una para que nos den los punteos también en la otra? Por eso ustedes en su formulario van a poner que están en 2 clínicas. O en 3, no sé. Entonces, ustedes lo que quieren es unificar las personas, porque pueden que haber, como nos dice el coordinador, puede que hayan 4,000 inscritos. Pero si usted está en 2 clínicas, algunos están en 2 clínicas, solo van a haber 2,000. ¿Me entienden? Entonces no van a inscribir los 4,000 porque hay, ¿cómo se llama? Están, ¿cómo se dijera? Están duplicados. Los nombres, no las personas, ¿verdad? Licenciada, ¿y de qué hora a qué hora sería? Fíjese que a mí me dijeron, yo creo que a partir de las 7 de la mañana a las 5, algo así, de la tarde. ¿Solo sería una vez, licenciado, o cuántas veces tendría uno que participar en esa veces. actividad? Mire, pues, son 2, para participar en la votación las 2 veces, ¿verdad? Pero dice que son 4 veces porque ¿cómo se llama? Lean su formulario, los que van a estar a participar van a llenar su formulario, ¿verdad? Entonces todas esas personas, que van a participar, el sábado no tenemos clases, el próximo sábado 6, sino que va a ser la juramentación en los arcos. Entonces, esa información creo que se la vamos a pasar también. Hoy yo se lo estoy comentando, pero más claro se lo vamos a pasar por medio del auxiliar. ¿Ya? Entonces van a ir a juramentar el sábado, próximo sábado. ¿Sí? Y el 20 de mayo, y el 20 de mayo dice que hay entonces ya los que se juramentan el sábado, les van a dar una capacitación el 20 de mayo. Eso les entendí, ¿verdad? Entonces, pero así es como va a ser. Entonces los que van a participar, así va a ser, pero ustedes tengan ahí la confianza y todo para comunicármelo, cualquier cosa, ¿verdad? No tengan pena. Entonces, buenos días. Son 40 por cada elección. Sí. Vamos a recibir esa información antes de llenar ese link de asistencia,
porque la verdad es que no nos está quedando tan claro, no porque usted no le está explicando bien, sino porque tenemos muchas dudas y si alguien nos va a resolver esas dudas. Porque imagínense que si nosotros llenamos asistencia, que sí vamos, y luego surge que van a cambiar la forma en la que lo están trabajando, o que No, no tenemos que creo. ir más días, o sea, nosotros quisiéramos, disculpe con todo respeto, tener toda la información correcta y que alguien nos resuelva dudas para poder decidir, ¿verdad? Como usted dice, esto no es coacción, esto es, si ustedes van, tienen punteo, si no, todo el punteo lo obtienen acá del curso, entonces para poder nosotros decidir si nos conviene ir o no, o si podemos ir o no, dependiendo de las charlas y los otros días que haya que participar. Disculpe, licenciada. Sí, sí, bueno, esa información me pasaron que el martes el formulario es para depurar, ¿verdad? Depurar de qué clínicas están. Entonces, los que van a ir, ¿en qué clínicas? Póngale que ustedes ese su formulario y pues algo así les entendí, fíjense. Licenciada, Entonces, sí. ahorita me surgió una duda. ¿Qué pasaría en el caso de que, por ejemplo, las personas que tenemos actividades y también nos cambian actividades en otras cuestiones? ¿Qué pasaría si yo no puedo inscribirme el martes en el formulario, pero de aquí a unos 15 días sí tengo una respuesta en que yo sí puedo participar y tengo el tiempo? ¿Ya no se podría o cómo sería el asunto ahí? Pues yo digo que ya no, porque la juramentación es el sábado. Y dice que les van a dar, a los que participen, pues, ese, no sé qué día, les van a dar un kit, les van a dar, ¿qué? Credenciales, les van a dar, una playera, una capa, me imagino por si llueve, ¿verdad? Y que y me dijeron que les van a dar almuerzo, ¿verdad? Licenciada. ¿Qué hora saber? Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Perdón, no sé, perdón. Mire, con una consulta, para llenar ese formulario, ¿va a ser solo para depurar o con este formulario estamos confirmando que sí vamos a participar? Con ese formulario primero es para depurar y creo que los que van a participar van a llegar el día sábado. Gracias. Licenciada, una pregunta. Licenciada, disculpe, ¿me escucha? Sí, claro. Fíjese que tengo una pregunta. Y de manera laboral ya estamos involucrados en las elecciones. ¿En dónde podríamos enviar la constancia? No le entendí, perdone. De manera laboral ya estamos involucrados en lo que son las elecciones. ¿En qué vía podríamos mandar la constancia de que no podemos participar? Que están ustedes, participan en una institución de parte del trabajo. Digamos que sí trabajo en el Tribunal Supremo Electoral. Fíjese que no le entiendo, ¿será que pueden hablar más clarito, por favor? Si, digamos, trabajo en la institución, digamos, si trabajo en el Tribunal Supremo Electoral, necesitaría una constancia usted de que, o por qué vía podríamos mandar la constancia de que no podemos participar. Mire, cualquier cosa me lo pueden comunicar, digo yo, porque si quieren me la mandan a mí, ¿verdad? Pero de todas maneras, usted simple y sencillamente no participa porque está ahí trabajando y ya me lo anota. Y entonces yo ya voy a saber por qué razón no participa, ¿verdad? Pero si no, simple y sencillamente usted no llena ese formulario. Ok, gracias. Entonces su conteo va a estar el 100%, el que le vamos a calificar en su trabajo y en sus exámenes y algunos laboratorios que les pueda dejar. ¿Le puedo hacer una pregunta? El formulario lo van a mandar por vía WhatsApp.
Sí, me dijeron pues que por vía WhatsApp lo van a mandar, que iban a mandárselo para que el auxiliar se lo va a tener o lo mandan ahí. Ah, ya. Y disculpe otra pregunta. ¿En qué horario lo van a mandar? Tenemos que estar pendientes. Fíjese que solo me llegó el mensaje que lo mandan el martes, pero me imagino que desde la mañana, ¿verdad? Ah, vamos a estar pendientes. Gracias, licenciada. Sí, por favor. Una consulta, una pregunta para definir en qué sedes nos va a tocar colaborar a los que nos decidamos. Por ejemplo, yo vivo en San Lucas, para ver si por los horarios. Los van a ubicar en el lugar donde ustedes votan. Solo que yo no estoy empadronada acá todavía. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? Gracias. Voy a sacar renové mi DPI. Sí, pues, bueno, pero la cuestión es que sí, o sea que sí lo van a asignar a uno por donde vive o donde le toca a uno votar. Sí, donde le toca votar en su lugar. Y por eso, mire, pues, el día 25 son las elecciones. Ya. Pero el día 24, me parece que es sábado, tampoco van a haber clases para los que tengan que trasladarse al interior de la República, los que tienen allá donde votar. O no sé cómo están. Licenciada, disculpe, yo no entendí qué día va a ser lo de la juramentación. El sábado, 6. ¿En qué horario? Y si uno se decide a... El sábado uno no va a la juramentación, ¿qué pasa? Es que yo ya tengo planificado un viaje. No, porque usted tiene clases. Es Es su que horario de clases. es de suma importancia porque es para verificar unas cosas de unos terrenos. Licenciada, perdone, ¿cuánto dura la juramentación? Eso no le podría decir, mija, porque... A ver. Es que fíjese que en mi caso ese día tengo examen final de derecho procesal penal. Entonces por eso estoy a repetir, de derecho procesal penal. Ah, pero examen. Ah, pero usted es de las clases normales. Sí, de clases normales en la facultad. ¿Retrasadas? Que no, lo que pasa es de que el licenciado va a hacer audiencias y como somos muchos grupos, no le da tiempo que sean clases. Pero lo va a hacer en la tarde. A las 4. Ah, no, es en la mañana. Eso es su horario de clases. Mire, pues, ahí están, van a citarles a las 10 de la mañana en Los Arcos. Entonces, mire, pues, digo el coordinador que no hay clases el sábado porque para que se puedan trasladar para allá, porque como eso es presencial, ¿verdad? A Los Arcos. Licenciada, perdón, licenciada, buenos días, una pregunta. Tengo otra clínica ahorita. Perdón, ¿me puedo desconectar? Yo tengo otra clínica en este momento. Ah, no hay problema, usted se puede ir, yo solo estaba dándole